Vamos comenzando una nueva serie de mensajes sobre los proverbios. Y cuando, cuando miro un tema como, por ejemplo, ¿qué voy a predicar? Bueno, intento pues buscar qué es lo que el Señor querría, ¿no? Que miráramos juntos, pero también miro un poco lo que hemos hecho recientemente, lo que hace tiempo que igual no hemos tocado. Y estaba pues pensando, nunca realmente hemos tomado los proverbios como tema para exponer, para mirar, y dije, pues sería muy importante, ¿no? Mirar eso de los proverbios, tomar pues estos meses que tenemos hacia diciembre para estudiar y mirar ese libro de proverbios. Ahora, cuando decimos proverbios, quizás lo primero que viene a la mente son estas expresiones que tenemos de sabiduría muchas veces que refleja un poco el pensamiento del campo. La gente que vive en el campo pues tiene ese contacto con la tierra y muchas veces tienen una gran sabiduría. Hay refranes que a mí me encantan. Cervantes nos da ese refrán: el que se acuesta con perros se levanta con pulgas. Esta mañana en la lectura del proverbio vimos ese pensamiento. Hay que tener cuidado con quién nos juntamos. Pues otro proverbio más, dice, todo se pega menos la hermosura, la guapura, no sé qué versión conocéis, pero ese pensamiento que tiene su gracia, y llegamos a un libro como este que dice, proverbios, y pensamos automáticamente que, bueno, será así, ¿no? Que son, pues, frases cortas, y a veces sí. Pero realmente lo que tenemos aquí es un pensamiento de una expresión de sabiduría. Por eso he puesto como título la sabiduría que desciende de lo alto. Este pensamiento que Dios ha puesto en su palabra, su sabiduría. Y como nosotros iremos viendo, hay muchos aspectos de esta sabiduría que tocan lo más cotidiano de la vida, lo más del día a día. Pero hay mucho aquí que es también espiritual. Entonces, queremos pues ir viendo lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, obviamente, nosotros no vamos a ir versículo por este libro, porque tardaríamos años, años y años. Pero queremos pues aprovechar este tiempo para mirar en la palabra, y hoy quiero poner un poco de una introducción al libro, pensando un poco en lo que veo por ahí. No sé si reconocéis a este hombre, pero cualquier músico sí que ya veo esas miradas de los músicos. Bueno, nombra una de tus películas favoritas y hay una gran posibilidad de que este hombre compuso la música para esa película. Es un hombre que ha sacado melodía tras melodía tras melodía y realmente tiene una destreza impresionante. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque alguien tuvo la idea. ¿Y qué si ofrecemos clases con gente así? Tienes interés en la música y dices, me gustaría componer como compone este hombre. Entonces ya tienen una plataforma y por 60 euros, yo creo que era al año, tampoco era mucho, tú te puedes matricular en una asignatura y aprender composición de música para el cine con Hans Zimmer. ¡Wow! ¡Qué bien!, ¿no? Y si no es tu cosa la música, prefieres estudiar sobre, yo qué sé, ser actor, ser chef, ser lo que sea. Ya tienen vídeos, tienen clases y tú puedes estudiar con los que son lo mejor de lo mejor, los que son expertos. Y claro, ahora mismo piensa en un tema que a ti te interesaría. Imagina cómo sería sentarte en una clase con uno que es lo más de lo más y aprender de esta persona. Pongo esta imagen porque realmente esto es lo que Dios nos ha dado en su palabra. Lo que tenemos aquí son los proverbios del rey Salomón,
un rey sabio, un rey que realmente estaba sentado con su hijo compartiendo sabiduría, y nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos allí y escuchar esa instrucción. La instrucción de un hombre que tenía una sabiduría que la misma Biblia nos dice que era mayor que todos los que venían antes que él. Y nosotros podemos estar presente en este contexto y escuchar y aprovecharnos de su sabiduría. Así que esto es lo que queremos ver, y queremos ver cómo arranca este libro. Arranca con el siguiente enfoque en los primeros 3 versículos. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Arrancamos con la identificación del autor de este libro, aunque realmente el autor verdadero es el mismo Dios que inspira esa palabra. Pero aquí viene el rey Salomón y él tiene para comunicar que tiene aquí proverbios. Ahora, comenté antes que muchas veces nosotros tenemos estos proverbios que son refranes. Realmente lo que debemos entender cuando llegamos a la palabra proverbio es una comparación. Estos proverbios lo que hacen es que toman una cosa que conocemos y lo juntan con una cosa del ámbito espiritual, y así mediante esta comparación nos enseñan sobre estas verdades. Si estamos pensando un poco bíblicamente, notamos que es algo parecido a lo que hacía Jesús. Jesús también muchas veces tomaba aspectos cotidianos y lo juntaba con lo espiritual para enseñar lecciones a sus discípulos. ¿Cómo llamamos esto en la enseñanza de Jesús? Las parábolas. Literalmente la palabra parábola es para, significa al lado, y bola significa echado. O sea, dos cosas que están juntadas para poder comparar y contrastar. Y realmente muchísimas veces es lo que tenemos en los proverbios. Así que vamos a ir viendo esas imágenes verbales que tenemos que nos enseñan sobre verdades. Así que, bueno, vemos el autor, pero vemos el enfoque. No solamente es el autor, sino es la gran sabiduría del autor. Notamos cómo arranca. Es curioso, dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Pero es curioso, dice, para esto, para... Pero ¿cómo? Bueno, creo que lo que quiere hacer es enfocar nuestra atención en primer lugar en lo que realmente es lo que él tiene para ofrecer. No está ofreciendo dinero, no está ofreciendo necesariamente directamente una vida buena, está ofreciendo, lo podemos resumir con la palabra sabiduría. Pero es interesante porque repite y sigue utilizando palabras diferentes para entender. Por cierto, esa es el verbo para entender, pero es realmente la misma raíz que un sustantivo que tiene que ver con el saber. O sea, la palabra entender también nos lleva en esa dirección de sabiduría. Y luego habla de sabiduría en nuestra traducción. Aquí pone doctrina, aunque propongo que realmente eso es sumamente difícil para el traductor, porque son sinónimos de todas estas palabras que tienen que ver con sabiduría, de alguna manera. Entonces el traductor empieza buscando la palabra. Aquí puso doctrina, aunque realmente si miramos el uso de esta palabra en otros sitios, también aquí en Proverbios, empezamos a notar ese pensamiento de disciplina. Y escojo esta palabra porque, aunque para nosotros muchas veces disciplina parece que estamos hablando de corrección, pero la palabra disciplina en sí tiene que ver con aprendizaje. Es verdad que muchas veces, pues con la corrección física, esperamos alcanzar una enseñanza, una lección que se puede recordar, pero está claro que el propósito de la disciplina nunca es sencillamente causar daño,
Eso no es el propósito para nada. El propósito es enseñar verdades para que se pueda mantener en la mente. Entonces, ese pensamiento doctrina tiene que ver con enseñanza, pero tiene que ver con incluso a veces disciplina, las consecuencias de nuestras acciones. Continúa y habla de conocer. Una vez más, tenemos otra palabra que tiene que ver con sabiduría, razones prudentes. Y luego habla para recibir el consejo, y nosotros no lo vemos aquí, pero esa palabra consejo, traducida consejo, es la misma palabra que antes se había traducido disciplina o doctrina. Entonces, una vez más, la idea es para poder recibir esa disciplina y prudencia, y quiero enfatizar este punto aquí y decir, cuando empezamos con toda esta introducción, decimos, bueno, vale, quiere que tengamos entendimiento, sabiduría, prudencia, y nos suena muy de la mente. Nos suena algo que es teórico, algo que es un conocimiento que está por ahí, pero eso no es el pensamiento de estas palabras. Realmente estas palabras son sumamente prácticas. Y eso, cuando hablamos en este contexto, realmente notamos que, por ejemplo, esta palabra sabiduría que vemos en el versículo 2, la palabra sabiduría realmente se contempla como una destreza. Claro, nosotros pensamos sabiduría y imaginamos uno que está en la biblioteca con un montón de libros y que sabe un montón de todo, aunque si le rompe el coche, el pobre no puede hacer nada, porque él no tiene ni idea de cómo... Pero bueno, le preguntas la población de Argentina y lo sabe perfectamente. Bueno, a veces tenemos esta imagen, ¿no? Que la sabiduría está muy distante de lo que es lo práctico, pero eso no es el pensamiento aquí. Incluso cuando querían construir el tabernáculo en el desierto, se buscaba una persona con sabiduría. ¿Y esa persona qué sabía hacer? Trabajar con madera, trabajar con metal, trabajar con telas. Esa persona tenía un montón de destreza. Entonces, realmente, ese es el pensamiento aquí y lo noto cuando llego a las últimas 3 palabras del versículo 3. O sea, ¿por qué necesitamos toda esa sabiduría y disciplina y prudencia? ¿Por qué queremos todo esto? Para poder saber de la justicia, de juicio y equidad. Esto es muy práctico. Saber lo que realmente es justo, lo que es correcto, lo que pide cada situación de nuestra vida. A veces vamos un poco perdidos aquí. Uf, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pues esta sabiduría es saber lo que es correcto en cada situación. Y luego habla de juicio. Eso de juicio es el momento de poder juzgar y decir, esto está bien, esto está mal. Eso es otro aspecto muy práctico de la vida, de mirar lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y poder distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Es una parte muy importante de buscar justicia. Por cierto, Jesús habla del Espíritu Santo que Él envía y dice que el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de... Menciona el pecado primero y luego dice, y de justicia y de juicio. Son aspectos del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y finalmente, equidad. Uy, qué difícil es tener esta equidad en la vida. Tratar a todos como merecen, sin tener a favoritos por un lado y despreciar a otros por otro lado. La condición humana siempre caemos en este error y sin embargo aquí tenemos ese pensamiento de sabiduría que realmente permite ejercer esa equidad de una manera que refleja el mismo carácter de Dios. O sea, ¿cuál es el enfoque de este libro? El enfoque es algo sumamente práctico. Es una sabiduría que nos permite saber vivir en este mundo. Ese es el pensamiento que tenemos aquí.
Salomón continúa y ahora, habiendo introducido, presentado el tema, ahora nos lleva a ver más concretamente lo que él quiere para nosotros. Empiezo primeramente con el pensamiento de los simples y los jóvenes. Ahora, no es que todos los jóvenes son tontos. Eso no es el tema que está exponiendo aquí. Más bien, el pensamiento es, todos nacemos apartados, alejados de la verdadera sabiduría. Hay una necedad en el corazón humano. Por cierto, luego después vemos en este libro que es una de las metas de cada padre a intentar quitar esa necedad del corazón humano e instruir al niño en los caminos correctos. Fíjate que el corazón humano, si nosotros dejamos que la persona siga su propio camino, la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del niño. O sea, nuestro camino por defecto, natural, es necedad. Ahora, es verdad que la vida nos va dando palos. Y muchísimos jóvenes, aunque no aprendan sabiduría en su casa, a lo largo, pues terminan aprendiendo en la calle. Porque cuando les dan duro por un lado o por otro, pues muchos terminan un poco cayendo y diciendo, tengo que hacer otra cosa. Pero es triste porque otros no. Hay unos necios empedernidos en esta vida que no hay forma. Y van a continuar cabezotas pensando que tienen la razón en todo, cuando realmente su vida es un desastre total. Pero ese es el pensamiento que tiene en la mente cuando dice, mira, todo esto, ¿por qué lo escribo? Escribo para dar sagacidad a los simples. Estos son los que están todavía en su condición natural. Y dice, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. El pensamiento del rey aquí es, quiero que los que son necios dejen de serlo, que aprendan, que reciban el consejo, la sabiduría. Los jóvenes y los simples, que aprendan. Pero no termina ahí el propósito. Dice en el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Ese pensamiento que dice, el que es sabio ya, el que ya ha empezado por ese camino, escucha esa instrucción y ¿qué hace? Lo aprovecha el doble. El que no tiene sabiduría, aprende sabiduría. El que tiene un poco de sabiduría, aprende más sabiduría. Ya vemos el proceso, ¿no? Los que no tienen, reciben. Los que han recibido, reciben aún más. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Bueno, hemos dicho ya que parte del propósito tiene que ver con para poder vivir sabiamente. Pero no solo eso, sino que nos añade en el versículo 6, sabiduría para poder enseñar, transmitir a otros. En nuestra traducción nos sale muy claramente, porque dice en el versículo 6 en nuestra traducción, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Pero esa palabra que en nuestra traducción dice para entender, realmente tiene la idea de para hacer entender. O sea, si Dios nos ha dado, es obviamente para que lo usemos, pero no solamente es para nosotros, sino es para compartir con otros. O sea, los necios deben aprender sabiduría. Los que son sabios deben aprender más sabiduría. ¿Y con qué propósito? Para poder transmitirlo a otros, para que otros puedan tener esa sabiduría de lo alto. Ya está bastante claro. El tema del libro va a ser sabiduría. Y el propósito es para que nosotros todos aprendamos. No hay nadie que pueda decir, bueno, esto está muy bien para los demás, pero a mí ya no me hace falta. Porque
igual estamos demostrando con esa actitud de que efectivamente lo necesitamos más que todos porque somos más necios que todos. Pero tanto los que sentimos que necesitamos muchísimo más sabiduría como los que dicen, yo tengo sabiduría, todos podemos aprovechar de este libro y seguir avanzando con el propósito de no solamente aprenderlo nosotros, sino también transmitirlo a los demás. Y con todo esto llego a lo más importante de este pasaje. El versículo 7 dice lo siguiente: el principio, lógico, ¿no? El rey nos ha hablado de la sabiduría, todas las palabras estas, entendimiento, prudencia, pero ¿dónde se puede conseguir esto? Y dice, vale, os lo cuento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora nos da un contraste. Los insensatos, los que no son sabios, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, quiero meditar por un momento sobre este versículo, porque es muy importante lo que nos está diciendo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Imagino que muchos conocéis ese paisaje. Estamos, por supuesto, hablando de la montaña que tenemos enfrente de nosotros. Ese paisaje, y es precioso subir hasta la cumbre y estar ahí, sobre todo un día claro, con estas vistas que tienes hasta incluso la orilla del mar. Pues a mí me encanta. No me encanta subir, pero me encanta estar arriba. Si tuviera helicóptero, subiría más. Pero en fin, he subido muchas veces. ¿Cómo se llega hasta arriba? Pues la verdad es que solo es cuestión de saber dónde empezar. Recuerdo hace años tuvimos un grupo aquí y dijimos, mira, vamos a ir a la montaña. Pero claro, ir andando desde el pueblo es mucho más largo, se puede hacer, pero más largo. Entonces dijimos, mira, si varios podemos llevar a los estudiantes y podemos quedar en la chabola forestal y desde allí podemos arrancar. Bueno, mi vecino que ha vivido aquí en esta ciudad toda su vida, dice, yo puedo llevar a 5 o 6. Bueno, yo cogía a los que yo tenía, había otro coche más, y él puso a los estudiantes en su coche y salimos para la montaña. Llegamos a la montaña, aparcamos, y mi vecino no estaba. Dijimos, salimos juntos. Bueno, a lo mejor se le olvidó algo, tuvo que dar la vuelta y volver a la casa y, bueno, a los 20 minutos ya estaba preocupado. Y ese era el momento antes del uso de los móviles mucho. Entonces, creo que intentamos llamar, no cogió y dijimos, ¿pero qué habrá pasado? Bueno, ¿qué pasó? Se perdió yendo a la montaña. Cogió el camino que no era, y si habéis subido ya sabéis que son algunos caminitos y no es difícil perderse por ahí. Pero claro, no llegó al principio de la ruta. Aquí tenéis la ruta para subir a la cumbre del Cid. Es saber dónde empieza este camino. Si no sabes dónde empieza, pues mal asunto. Pero una vez que empiezas, que llegas a donde empieza, ¿qué tienes? Marcadores por el camino. Y el camino va marcado. Siempre que ves la franja amarilla y blanca, vas por el camino correcto. Y si sigues las marcas, al final vas a terminar en la cumbre. Y pongo ese ejemplo para decir, realmente es lo que nos está diciendo Salomón. Tú quieres llegar a esa meta, tener sabiduría, poder vivir bien en esta vida. Bien, deberías saber por dónde empieza el camino. Porque si no sabes dónde empezar, no vas a llegar a donde tienes que llegar. ¿Dónde empieza? Dice el rey Salomón que el comienzo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gran tema de la Biblia. Eso es un tema que vemos por todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Mucho se ha dicho sobre ese tema, obviamente un tema central de la Biblia, y muchos se han malentendido en cuanto a este tema. Algunos escuchan esta frase, el temor de Jehová,
e imaginan que habla de un miedo de tal forma que una persona pues no quiere acercarse a Dios. Yo respeto a Dios tanto que le dejo en paz por ahí y voy y hago mi vida por otro lado. Ese no es el tema bíblico. La Biblia dice muchísimo sobre lo que realmente son los efectos y lo que son los pensamientos conectados al temor de Jehová. A mí me encanta este texto de Deuteronomio 10, donde leemos, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que significa temer a Dios, pues que andes en todos sus caminos. Si andas en los caminos de Dios, ¿qué es lo que busca Dios? Que lo ames y que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Aquí tenemos un pensamiento que ese temor no es incompatible con un amor. Todo lo contrario, parece que van de la mano. El que teme a Dios anda en sus caminos, le ama, le sirve, pero no hemos definido realmente lo que es el temor de Dios. He puesto aquí una definición que yo he usado muchas veces y creo que resume bien el pensamiento. He puesto temer a Dios es vivir consciente de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Ahora voy a explicar esa definición, pero creo que lo podemos captar en lo que es el significado, ¿no? O sea, una persona que teme a Dios no se olvida de Dios y va haciendo su vida por su propio camino. No ignora a Dios diciendo, sí, 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 yo sé lo que Dios quiere, pero yo sé lo que yo quiero. Recuerdo hablar con un joven una vez y me dijo, David, yo ya no voy a venir a la iglesia. La verdad es que no era lo más importante de esa conversación, porque aunque este joven hubiera venido a la iglesia, su corazón estaba tan lejos de Dios que su presencia en la iglesia realmente significaba muy poco. Pero recuerdo esta conversación porque le pregunté, cuéntame lo que está pasando en tu vida. Y me dijo, bueno, David, supongo que Dios tiene un plan para mi vida, pero yo también tengo un plan para mi vida. Y a mí me gusta más el plan que tengo yo que el plan que tiene Dios. Por lo tanto, yo voy a seguir mi plan. Eso no es el temor de Dios. El que dice, mira, yo voy a hacer lo que me da la gana y sinceramente eso no es el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ser con una persona que está consciente de quién es Dios y realmente vive con Dios presente en todo momento. Quería ilustrar eso o explicar eso mediante un pasaje en el Nuevo Testamento. En la carta de Pablo a los Efesios, Pablo tiene un capítulo impresionante sobre lo que es la familia dentro de la perspectiva de Dios. ¿Cómo es la familia? Bueno, él tiene una sección que él habla de los maridos. ¿Qué significa ser un esposo cristiano? Dice, bueno, significa que amas a tu esposa. Vamos a ver, ¿con qué lo podemos comparar? Con el amor que tuvo Cristo para con su iglesia. Y tal como Cristo estaba dispuesto a sacrificarse por la iglesia, a dar su vida incluso para la iglesia, para santificarla, para purificarla, así los esposos deben amar a sus esposas. Vamos, Pablo pone el listón facilísimo para nosotros los que tenemos una esposa, ¿no? Pues menos mal que solo eso, ¿no? Porque esto lo hago perfectamente. Por supuesto, estoy hablando irónicamente en estos momentos. Veo a algunos que me estáis mirando como, no, 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 no. Es altísimo el listón. No hay nadie, no hay ningún esposo sobre la faz de la tierra. Eso lo digo para las mujeres. No hay ningún esposo que ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Vale? Ahora, eso no es para excusar a los esposos. Eso es para decir, no, hombres, tenemos algo por delante que la meta está, vamos a perseguir esta meta. Mujeres, tampoco lo puso fácil para vosotras. Ahí es donde habla de que la mujer debe someterse
Y notamos que no dijo que los esposos deberían someter a sus esposas. Cuidado, leamos la Biblia correctamente. No dice que el hombre tiene que tener a su esposa callada en casa y ese lenguaje machista no pinta nada en cuanto a la Biblia. Pero ¿qué significa someterse? Pues significa no que la mujer es menos que el hombre, ni menos importante, ni con menos derechos. Significa que la mujer reconoce que Dios ha puesto una responsabilidad para el esposo y ella le apoya dentro de esta responsabilidad. Esa responsabilidad tiene que ver con lo espiritual, desde luego, pero también en otros aspectos. Pero en primer lugar, si un hogar no marcha bien espiritualmente, ¿sabes realmente la primera persona responsable quién es? Según la Biblia, Dios pide explicaciones al hombre. Eso es muy importante para nosotros, esposos, recordar esa verdad, que no es pues un compañerismo del 50%. Yo hago la mitad y ella hace la otra mitad. Si hacéis así en cuanto a lavar los platos, perfecto, fantástico. Pero en cuanto a lo espiritual de la casa, es el hombre que tiene la primera responsabilidad para llevar las cosas bien en su casa. Y si no van bien, cuando Dios apareció en Edén después del pecado de Adán y Eva, ¿qué fue lo que dijo? No dijo, Eva. Tampoco dijo, Adán y Eva. Dijo, Adán. Bien, empezamos con ese pensamiento. Esa es la imagen de la familia cristiana. Un esposo que ama a su esposa y una esposa que se somete ante la responsabilidad de este esposo delante de Dios. Pero cuando Pablo llega al final del pasaje, resume todo el pasaje con esta frase en Efesios 5:33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros, hablando a los esposos, ame también a su mujer como a sí mismo. Ahí tenemos el resumen del papel del esposo. Y luego, ¿qué dice? Y la mujer respete a su marido. Ese es el resumen de lo que ha dicho a la mujer. Por cierto, en el lenguaje original del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce respete es la misma palabra que se traduce en otros sitios que tema a su marido. O sea, aquí tenemos una imagen de lo que es el temor de Jehová. El temor al Señor. ¿Qué es? Es esa sumisión voluntaria delante de Dios. Ese reconocimiento de que Él es algo y yo debo someterme ante Él. Yo tengo que reconocer su autoridad en mi vida y tengo que vivir consciente de Él en todo momento. Volveremos a ese tema. Vuelvo a decir, ese tema, bueno, yo recuerdo el año que en mi lectura bíblica dije, voy a marcar cada vez que la Biblia habla del temor de Dios. Bueno, terminé con mi Biblia bien marcada este año, porque está por toda la palabra de Dios. Pero vamos a ver ese tema en el libro de Proverbios, porque ¿qué? Ahí es donde comienza esta sabiduría. Es imposible tener la sabiduría sin el temor de Dios. Bien, voy a decir tres cosas relacionadas con esto. Primeramente, lo que acabo de decir, no se puede hablar de la sabiduría sin el temor de Dios. Dices, un momento, David, hay personas muy sabias en este mundo y son ateas. No reconocen a Dios. Podemos decir que han logrado cierta sabiduría, desde luego conocimiento de libros y tal, por supuesto, pero la Biblia vincula realmente la verdadera sabiduría con el temor al Señor, ese reconocimiento a Dios. Y sinceramente, una persona que no quiere reconocerse como necesitado de Dios, realmente su orgullo no le permite alcanzar la verdadera sabiduría. Por lo tanto, por eso dice en el versículo 7 que aborrecer la sabiduría, realmente estás aborreciendo el temor de Dios.
O sea, estos dos temas se van de la mano. Uno va con el otro. También en el versículo 29, lo podéis ver ahí en Proverbios 1, dice así: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. O sea, personas que aborrecen la sabiduría terminan aborreciendo realmente esa relación correcta con Dios. En segundo lugar, quiero decir que no se puede temer a Dios sin conocerlo. Y eso quizás es lo más importante que voy a decir en esta mañana. Hablamos de esta relación correcta con Dios. ¿Pero qué es? Pues según el capítulo 2, versículo 5, ahí vemos que ese temor realmente es conocer. Dice el versículo 5 del capítulo 2, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, temer a Dios es conocerlo. O mejor dicho, conocer a Dios de verdad es temerlo. Una persona que no teme a Dios, lo que explicaba antes, una persona que un poco quiere hacer su propia cosa, tiene su propio camino que quiere seguir en la vida, esa persona realmente no conoce a Dios. La persona que dice, no, no, es que no me interesa Dios, esa persona no conoce a Dios. Estaba escuchando, alguien ayer me comentó que una persona famosa, un influencer de estos que está en YouTube, acaba de convertirse, no sé bien cómo explicarlo, o sea, no sé mucho sobre el tema, pero antes era ateo y de repente está por todos sitios hablando de la Biblia y de Dios y fue curioso, ¿sabéis lo que dijo? Dice, yo nunca había leído la Biblia porque yo creía que ya sabía lo que ponía. Dice, pero no sé cómo pensaba eso porque nunca había leído la Biblia. Dice, pero en mi orgullo pensaba que yo sabía lo que decía la Biblia, por lo tanto no me hacía falta leerla. Dice, pero ocurrió una cosa curiosa. Empecé a leer esto. Dice, no puedo parar de hablar de lo que he leído aquí, porque esto es increíble lo que está aquí. Qué interesante esa necedad de decir, no, no, yo no miro la Biblia porque ya lo sé, cuando realmente no tenía ni idea de lo que ponía. Ese pensamiento está aquí de llegar a conocer a Dios y cómo eso transforma la vida. Y finalmente, digo que no se puede conocer a Dios sin apartarse del mal. Por lo tanto, hay una cadena aquí. El temor de Dios nos lleva al camino de la sabiduría. Es el comienzo, la cabeza del camino. Y por ese camino transitando, es que llegamos a transitar este camino cuando conocemos a Dios. Y conocer a Dios siempre cambia la vida. Una persona que conoce a Dios no puede seguir viviendo como vivía antes. No puede pecar como pecaba antes. Es que conocer a Dios transforma la vida. Así que tengo dos preguntas en esta mañana. Conforme vamos acercándonos a este libro de sabiduría, la primera pregunta es, ¿conoces a Dios? Porque una cosa es decir, sí, sí, es que yo quiero sabiduría, yo no quiero ser un tonto. Yo creo que nadie, ¿no? Tiene como meta en la vida ser un tonto. Queremos tener sabiduría, bien, perfecto, pero eso comienza con el temor de Dios y el temor de Dios es conocer a Dios. Por lo tanto, no puedes aprender esta sabiduría sin conocer a Dios. Entonces hago la pregunta, ¿conoces a Dios? Y la pregunta no es si sabes de Dios. La pregunta es si conoces a Dios. Recuerdo una situación que me causó cierta vergüenza. A mí siempre me ha gustado la guitarra clásica, y había un nombre de un personaje que tenía cierta fama en su momento, por lo menos, no sé si realmente su fama todavía sigue, pero este hombre tocaba la guitarra, era uno de los primeros americanos que tocaba la guitarra clásica, estudió con Segovia y por lo tanto tenía mucho renombre en ese sentido. Y recuerdo que estuve hablando con un amigo que también tocaba la guitarra y me preguntó, dice, ¿tú conoces a Christopher Parkenny? Y le dije,
Sí, yo fui a un concierto suyo y después del concierto yo conseguí meterme detrás del escenario y pude darle la mano y me firmó el boletín. Ahora, ese para mí, sinceramente, era un gran momento. Ese momento de estar cara a cara con una persona que has visto en imágenes, has escuchado sus grabaciones y estar con él, saludarlo, darle la mano, gran momento para mí, gran momento. Pero luego pensé que sería apropiado si yo lanzara la pregunta para mi amigo, así que digo, ¿lo conoces tú? Me dijo, sí, sí. Bueno, fui a su casa para una clase con él durante una semana. Cuando él vino a tocar un concierto en Barcelona, vino a nuestra casa y cenó con nosotros en nuestro piso. Me sentí, bueno, claro, ¿lo conocía yo? No lo conocí, no lo conocí. O sea, la había visto, me había firmado el boletín, pero os prometo que cuando él vino a España a tocar un concierto, no me estaba buscando a mí. Oye, ¿dónde vive David Bell? Y es triste, pero hay muchas personas que imaginan que conocen a Dios, porque saben un poco de Dios. Se han acercado un poco, pero no conocen a Dios, porque la única forma de conocer a Dios es llegar a reconocer nuestros pecados, reconocer que nosotros no tenemos ni derecho de conocer a Dios por nuestra cuenta, pero reconocer que su Hijo llegó a ser pecado por nosotros, sufrió mi castigo en la cruz y poner mi fe en lo que Él hizo, aceptar por fe lo que hizo por mí en la cruz y en ese momento Dios nos convierte en hijos suyos. Ya no somos pecadores alejados, somos hijos amados de Dios. Y pregunto, ¿conoces a Dios? Porque podemos hablar de sabiduría, pero si no conoces a Dios, realmente no vas a poder vivir esta sabiduría. Pero la siguiente pregunta que tengo es, ¿hasta qué punto realmente controla esta sabiduría tu vida? O sea, para decirlo de otra manera, ¿quién coge el volante en tu coche? ¿Quién es el que realmente tiene el volante en tu vida? Porque una cosa es decir, bueno, yo escucho a Dios y cuando lo que Dios dice me agrada y me parece correcto, entonces lo hago. Y otra cosa es decir, no, 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 lo que Dios manda es lo que hago. Y estoy dispuesto a vivir mi vida y decir, ya no mando yo, sino manda Cristo. Pablo lo dijo de esta forma, estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Y la vida que ahora vivo, ya la vivo mediante el poder del Hijo de Dios. Pablo decía, yo ya no conduzco, es Cristo el que vive en mí. Y esa realmente es la verdadera sabiduría. Esto es lo que vamos a ver en este libro. Y es sumamente práctico. Creo que vamos a tocar unos temas que van a ser muy importantes, muy interesantes. Pero recordemos por dónde comenzamos. Comenzamos con una relación con nuestro Dios mediante lo que Cristo ha hecho por nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y pido, Señor, que sigas obrando en nosotros para que aprendamos esta sabiduría. Y no solamente para aprenderla, sino también para poder transmitirla también a los demás. Rogamos, Padre, que aquí en esta congregación nos ayudes a vivir sabiamente para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.